Amós capítulo 3. Esta palabra de hoy no es la palabra que te saca muchos amenes. No es la palabra que te emociona, no es la palabra que ya eso en Berea yo he visto que la pandemia ha acabado con eso, que la gente no se para amarrar la palabra. Pero es una palabra donde a mí el Señor me está haciendo reflexionar muchísimo, porque tiene que ver con la conducta de nosotros en estos tiempos tan fuertes, en estos tiempos tan decisivos, en estos tiempos tan determinantes que nosotros estamos viviendo. Y la palabra, hermanos queridos, significa, la palabra tiene como título caminar con Dios. En el libro de Amós, en el capítulo 3, en el verso 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Esto es una pregunta y se la voy a volver a hacer. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y amados, no he visto una cosa más certera que cuando una pareja, cuando un matrimonio establecen una relación que perdura y verdaderamente ese matrimonio están, ¿cómo se diría?, compenetrados. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto matrimonio, amados, increíblemente cierto, que con el transcurrir del tiempo terminan pareciéndose físicamente. De verdad que yo no entiendo. ¿Y sabe cómo yo lo descubro? Con los hijos. Yo he visto matrimonios con los hijos ya grandes, que los hijos usted ve que son igualitos a los padres, pero usted no sabe definir si se parecen a la madre o al padre, porque es que se parecen a los dos. ¿Por qué? Porque hay tanta compenetración en ese matrimonio que, hermanos, ya llega un momento en que no parecen esposos sino hermanitos. Ya llega un momento en que no parecen esposos, sino que el hermano, el esposo, es el hijo de la muchacha, o la muchacha pareciera ser el hijo del esposo. ¿Por qué sucede esto? Sucede por esto que dice Amós capítulo 3. Amados, yo no puedo andar. Escúcheme, la Biblia no dice encontrarse. La Biblia no habla de algo fortuito. Yo necesito, no sé, aunque sea un celular. Porque, hermano, yo hablo mucho y me pasó en el primer culto que veo la hora y en mi reloj yo comencé a predicar a las 9:20. Y yo veía que pasaba el tiempo y yo miraba el reloj y no se movía la aguja. ¿Qué reloj está parado? Y terminé el culto y eran las 9:20. Y yo, pero yo no entiendo. Entonces, hermano, yo hablo mucho y después me tienen que hacer señas. Escuchen esto. ¿Por qué la palabra del Señor nos dice en Amós? Bendito Dios. ¿Por qué la palabra nos dice en Amós y nos pregunta? Porque, amados, tiene que ver tanto nuestra vida si yo tomo la determinación de caminar junto al Señor. Este tiempo demanda de cada uno de nosotros un caminar con Dios de cerca. Este tiempo demanda de los hombres y las mujeres de Berea Internacional. Porque yo lo decía en el primer servicio. Nosotros tenemos una etiqueta que nos dio el Espíritu Santo, no nos las dio ningún hombre. A nosotros el Espíritu Santo nos dijo que Berea Internacional Cabimas es la iglesia que más crece en la ciudad y yo lo creo. El Señor ha dicho que nosotros somos la iglesia que restaura las familias, pero yo lo dije en el primer servicio, Berea no es una etiqueta, Berea no es un número, Berea no es un logo. Berea son hombres y mujeres que han sido transformados, que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han sido restaurados por el poder de Dios. Y como nosotros tenemos esas características, ¿qué le demostramos nosotros a Cabimas? No le demostramos a Cabimas que somos la iglesia más grande de la ciudad. Somos la iglesia que camina junto al Señor. Ahora, cuando yo digo caminar con Dios, ¿qué viene significando para nosotros esta palabra, caminar con Dios? Y quiero que vamos al libro de Génesis, en el capítulo 5, verso 24.
Yo no recuerdo cuándo fue que yo hablé de este señor, pero yo sé que fue no hace mucho. Y yo hablé de este personaje que aparece en la Biblia. Génesis capítulo 5, verso 24, habla de un hombre que se llamaba Enoc. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Dice la palabra que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hablando del término criollito, aprendí algo con Enoc. Pregúnteme qué aprendió, pastora. Dios le ahorró a la familia de Enoc los gastos funerarios. Cuando ya el Señor decidió que era la época, era el tiempo que Enoc se fuera, esa familia no tuvo problemas, no tuvo ningún tipo de problema. No tuvieron que buscar galletas, diablitos, nada, no tuvieron que buscar nada. La vida de Enoc le agradó tanto a Dios que hubo un día determinado en el que el Señor dijo: Enoc, ya es el tiempo, tú te vas conmigo. ¿Por qué la palabra hace o resalta esta palabra? Caminó y dice, caminó pues, o sea, fue algo cierto el que Enoc caminara con Dios. Hermano, esto nos habla a nosotros de una vida que le agradó a Dios, porque dice que Enoc desapareció porque a Dios le plació llevárselo. Cuando yo le digo a mi familia, cuando yo le digo a mis vecinos, cuando yo le digo a los compañeros de trabajo, cuando yo le digo, hermanos, donde quiera que usted se levante, que usted diga que usted es amigo de Dios, que usted camina con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Lo primero que significa esta frase es que si yo camino con Dios, yo tengo comunión con Dios. Y Elías dijo algo que a mí me ha llamado la atención hace muchos años. Porque la Biblia dice en el libro de Tesalonicenses, Pablo le habla a los tesalonicenses y le explica cómo va a ser el rapto. La venida del Señor tiene dos aspectos. La Biblia dice en Tesalonicenses que va a ocurrir un rapto. Dice la palabra que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que nosotros vamos a ser arrebatados. Dice que luego los que hayan muerto, entonces también se van a unir con el Señor. Pero en el libro de Tesalonicenses especifica que se va a tocar una trompeta. Y dice que a la final trompeta, dice que los muertos en Cristo desaparecerán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor y así estaremos para siempre con el Señor. A mí me llama la atención algo, porque yo una vez le escuché a un maestro de la palabra, papá de Eliezer, se atrevió a hablar esto, y él en una clase de doctrina nos estaba enseñando las dimensiones de la Nueva Jerusalén. Y él decía que si usted va a lo físico, a medir, la Nueva Jerusalén no es tan grande. ¿Por qué? Yo lo entendí aquí. Porque cuando Tesalonicenses dice que se va a tocar una trompeta y la gente que tenga la capacidad de oír esa trompeta son los que van a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Cuál es la condición para que usted y yo escuchemos esa trompeta? Tenemos que estar caminando con Dios. Y caminar con Dios significa que yo tengo que afinar mis oídos. Yo tengo que afinar mi espíritu. El asunto, hermanos, es que vivimos tan llenos de tantas cosas. Vivimos llenos de tantas noticias, vivimos llenos de tanta información. No más que nos da el tiempo para informarnos de lo último que han hecho con el COVID, de lo que pasa en Estados Unidos. Vivimos tan ocupados tratando y llenar nuestra mente de tanta información que no nos ocupamos, hermanos queridos, de afinar el espíritu, que de la única forma como nuestro espíritu puede ser afinado es a través de la palabra.
Porque ¿quién nos enseña a nosotros a tener comunión con Dios? El Espíritu Santo, sí es verdad, pero el Espíritu Santo no va a utilizar otro medio para hablarte que no sea lo que está escrito en la palabra. Por eso, hermanos, que no le quería mucho a esa gente. Pablo se lo dijo a los Gálatas. La Biblia dice que Pablo llegó, le escribió a los Gálatas. Y dice la palabra que Pablo estaba sorprendido de cómo los Gálatas pudieron ser movidos de una manera tan rápida de lo que Pablo les había enseñado, de lo que era la revelación de la gracia, a lo que le habían enseñado una gente que llegaron a enseñarle que tenían que hacer un poco de ritos para encontrar la salvación. Entonces, ¿a qué apeló Pablo con los Gálatas? A la palabra. Entonces, amado, este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo donde el Señor demanda de nosotros que tenemos que caminar con Dios. ¿Sabe que con la gente con la que usted más anda, usted termina pareciéndose a ellos? Yo saco cuenta con los ministerios. Yo tengo más de 40 años que no vivo con mi hermano, con mi apóstol, que es mi hermano de sangre. Nos vemos, no sé, quizás en el año, hay años que nos hemos visto más que otros. Hay años que nos hemos visto, no sé, unas 5 o 6 veces. Como han pasado años que si he visto a mi apóstol 2 veces ha sido mucho. De llamar por teléfono, muy poco hablamos por teléfono. Y la gente, los que son discípulos del apóstol Nergio, se sorprenden conmigo cuando me oyen hablar. Porque me dicen, impresionante cómo tú hablas como el pastor. Pero es tremendo cómo tú hablas con el pastor. Y yo lo que digo es, ¿y a quién más me voy a parecer yo? Yo tengo que parecerme al Padre mío. Ese es mi Padre espiritual. Porque la gente cuando aprende a tener relación con alguien, termina pareciéndose a esa persona. Y no es porque uno quiera imitar, es porque ya eso está en tu ADN. ¿Saben qué me dará a mí? Yo no digo que dolor, me dará extrañeza. Y créanme que se los voy a decir. Que yo de pronto oiga a un beriano o a una de las mujeres de Berea predicando como otra predicadora de afuera. Se lo voy a decir. Mira, esa fue la que te parió a vos. Porque seguro que esa es la que ora por vos y está con vos metida en los problemas. Porque ¿a quién tenemos que parecernos nosotros? Dígale al vecino, al que lidio. Dígale, yo tengo que parecerme al que lidio. Entonces, hermanos, necesitamos caminar, necesitamos tener comunión con Dios. Entonces, Enoc aprendió a intimar con Dios y por eso fue que a Dios le agradó la vida de Enoc. Otra cosa, ¿qué significa tener comunión con Dios? Perseverar en la obra, en lo que Dios nos ha dicho, como le pasó a Noé. ¿Sabe qué dice la palabra? Que la maldad de la humanidad, dice que llegó un momento en el que a Dios le pesó literalmente haber hecho al mundo. Me pesa haber creado al hombre. Y el Señor dijo, voy a raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Y cuando la palabra dice que Dios dijo, voy a raer todo ser viviente, hay un pero que me encanta porque dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué Noé pudo hallar gracia delante de los ojos de Dios en un momento tan crucial para la humanidad? ¿Saben por qué, amado? Porque Noé caminaba con Dios. ¿Y qué dice la palabra que pasó con Noé? Dios llama a Noé y le dice, Noé, he decidido, aquí no va a quedar nadie vivo. No más que van a quedar vivos tú y tu familia. Y por favor, escógeme. De cada pareja de animal, escoge una pareja. Y de los animales limpios, el Señor no le dijo a Noé que agarrara una pareja, que agarrara 7. Eso es otra prédica, pero de que se las digo, se las digo. ¿Saben por qué Dios le mandó a Noé a que buscara 7 parejas de los animales limpios?
Y de los demás nomás que mandó a pedir una pareja, porque de los animales limpios era de donde Noé le iba a presentar ofrenda y sacrificio a Dios. Eso es para los que piensan, es que todo es dinero. Bueno, arranque de la Biblia todo lo que tenga que ver con dinero. Porque en un evento donde no iba a quedar absolutamente nada en la tierra, Dios se aseguró que a Noé le quedara cómo ofrendar delante de él. Por si acaso. Por si acaso, porque nunca falta. Yo quisiera que aplaudiera a Dios a ver si esto le remueve. Porque no iba a quedar nada, como de hecho no quedó nada. ¿Y saben lo tremendo de Dios? Cuando leemos la Biblia en Génesis, el Señor le planteó a Noé, le hizo, hermanos, el proyecto arquitectónico, le hizo el proyecto eléctrico, le hizo el proyecto de tubería, todo lo que se necesita en una construcción. Dios se lo presentó, se lo planteó a Noé. Vas a hacer un arca, la vas a hacer así, va a tener una sola puerta, va a tener esta ventana, la vas a hacer de 2 pisos, vas a hacer esto otro, esta es la madera que vas a usar, la vas a hacer de esta forma, luego le vas a echar. Pero hermano, Dios se encargó de todo el diseño. Según el hombre estuvo como 100 años construyendo el arca. Una locura para ese tiempo. ¿Por qué era la locura? Porque no llovía. ¿Cómo se le ocurre a Dios decirle a Noé? Yo quiero que nos ubiquemos allá, miles de años atrás, donde no llovía. ¿Cómo se le ocurre a Dios poner a Noé en semejante aprieto? Exponerlo a la vergüenza, exponerlo, hermano, a la burla de los que siempre hay, que quieren sabérselas más que todo. ¿Cómo me vas a decir vos a mí que vas a hacer un arca porque va a llover? Porque es que no llovía. La Biblia dice que la tierra lo que hacía era que producía un vapor. Pero ¿sabe lo tremendo de esto? Y lo dice Génesis capítulo 6, verso 22. Por eso es que estamos hablando lo que significa caminar con Dios. Porque caminar con Dios tiene que ver que yo voy a perseverar en todo lo que Dios me ha dicho. ¿Sabe lo que dice Génesis 6, 22? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no le puso argumento. Señor, pero venía acá. Vos sabés que la gente me están llamando loco. Señor, hermano, a Noé no le interesaba lo que la gente dijera, como no nos debiera de interesar a nosotros en este tiempo hacer lo que Dios nos mande, aunque delante de los demás estemos haciendo el ridículo. Porque es preferible que estemos haciendo el ridículo ahora delante de los hombres y no que el día en el que vamos a ser juzgados, como va a ser juzgada toda la humanidad, nosotros escuchemos del Señor las palabras que digan: entra buen siervo y fiel en el Señor. En lo poquito fuiste fiel, yo te voy a poner en lo mucho. Este es el tipo de mensaje, hermanos, que a la gente no le gusta predicar por el temor de que se le vaya la gente de la iglesia. A mí lo que me interesa no es que usted se vaya, es que usted se salve. Y que en un momento de juicio, de tribulación que pueda venir a la tierra, nosotros tengamos el sello, hermanos, que en medio de tantas situaciones hemos aprendido a caminar con Dios y nos hemos mantenido fieles a Dios. Y si puedes aplaudir, hazlo para el Señor. Entonces, hermano, escúchame. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 15, 58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Levanta tu mano. Sigue haciendo la obra de Dios, hermano. Ni tú ni yo trabajamos, hacemos nada para Dios esperando reconocimiento humano. Ni tú ni yo estamos haciendo la obra del Señor, limpiamos, movemos una silla, visitamos una persona, esperando que otro vea el trabajo que nosotros hagamos y nos pongan en alto. Sabemos que al que le trabajamos paga y paga bien. Y es justo. Tenemos que aprender y perseverar caminando junto a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Reconocer los caminos, reconocer los pensamientos de Dios. Hermanos queridos, ¿por qué está la humanidad como está? Nosotros mismos como venezolanos, no nos vamos a ir tan lejos. ¿Por qué Venezuela está ahorita como está? ¿Usted cree que Venezuela está como está por culpa de quién?
Mira al que está a su lado y dígale, está así por culpa mía. Dígaselo, hermano. Porque cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de decidir, ¿qué nos ha movido a nosotros a decidir? ¿La voluntad de Dios o los intereses míos? Y eso se ve en todo. Pero hay algo que pasó con Moisés. Moisés fue un hombre que aprendió a reconocer cuáles eran los caminos, cuáles fueron los pensamientos. Dice la palabra en el Salmo 103, verso 7. Dice, sus caminos, hablando de Dios, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Como hablaba Wimar ayer en el encuentro que tuvimos de la vida de Moisés. Un hombre tan tremendo de Dios que al final lo tremendo de Dios con Moisés fue, no logró entrar a la tierra prometida, pero no se perdió. Dios se lo llevó. ¿Qué caracterizó a Moisés? Hermanos queridos, un hombre que entendía. Moisés, desde que Dios trató con él la primera vez que lo ubicó en la zarza, en el desierto, dice la palabra que él veía una zarza que ardía, pero lo que le llamaba la atención era que la zarza no se consumía. Cuando se fue a acercar, el Señor le dijo, Moisés, no te acerques, este lugar es santo, quita las sandalias de tus pies. Ese día Dios le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo Israel. La primera vez que fue esa vez que Moisés se encontró con Dios, él entendió cuál era el pensamiento de Dios. Moisés entendió cuál era el corazón de Dios. Y Moisés se dio cuenta que lo que estaba en el pensamiento y en el corazón de Dios era la nación de Israel, era salvar a esa nación para llevarla a la tierra prometida. ¿Por qué les digo esto? Porque 40 años que estuvo Dios bregando con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Usted sabe cuántas veces de esos 40 años el Dios Todopoderoso quiso aniquilar a la nación de Israel por causa de su rebeldía? Muchas veces. Pero ¿saben lo que pasó? Moisés, desde el primer momento que Dios habló con él, entendió que la nación de Israel estaba en su corazón, que eso era el amor de Dios, que eso era el objetivo de Dios. Y cada vez que Dios tomó la determinación de aniquilar la nación, Noé intercedió. ¿Por qué? Porque entendió que el amor, el objetivo de Dios era la nación. ¿Qué has entendido tú en este tiempo? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Porque hay tanta gente cristiana desenfocada, que no más que están pendientes de hacer dinero, que no más que están pendientes, no sé, de lograr los objetivos, pero en lo que menos piensan es en lo que Dios piensa, que es la salvación de la gente. ¿Qué le importa a la gente si la gente se salva o se va para el infierno o no? Porque no hemos aprendido a conocer el pensamiento de Dios. Y una de las características de la gente que camina con Dios es que sabe cuál es el pensamiento de Dios. Por eso es que no nos interesa si me gané uno. ¿Qué pasó con esta gente? Yo los consolidé. Dios mío, yo tengo tiempo que no veo a esta persona en el culto. Dios santo, ¿cómo estará haciendo esta persona? Porque no nos interesa, hermanos. No nos interesa. No hemos llegado a conocer el corazón y el pensamiento de Dios, pues para que sepa que el corazón y el pensamiento de Dios tienen que ver con la salvación de la gente. ¿Entendemos eso? Menos mal que yo no camino aquí por los amenes de ustedes, porque si no ya les hubiera tirado el micrófono y me hubiera ido, hermano. Escúchame esto. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa ser valiente y tener celo de Dios. ¿Qué significa tener celo de Dios? Tener celo de su santidad, tener celo de su presencia, cuidar el caminar con Dios. Y hay una historia en la Biblia que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 25, de un hombre que se llama Fines. Para que lo podamos entender, en la ley el Señor había dado, en la ley no, eso viene desde antes, porque cuando estaban Abraham, cuando estaba Isaac, saben que
Esaú se rebeló en contra de los padres porque vendió la primogenitura, después Jacob lo suplantó. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Rebeca le dijo al esposo: yo no quiero que mi hijo se case con otra mujer que no sea del linaje. ¿Sabe lo que dice la Biblia que hizo Esaú? Dice que fue e hizo lo contrario y se buscó una mujer de las que eran enemigas del pueblo de Dios. Y dice que esta actitud de Esaú le fue de amargura a sus padres. En la ley, por medio de Moisés, el Señor establece que la nación de Israel tenía que ser una nación pura, no se podía mezclar. La nación de Israel tenía, hermanos queridos, prohibido casarse, emparentarse con hombres y mujeres que no fueran de la raza hebrea. Y eso se estableció como ley. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo 25, esta gente que estaban en el desierto, dice que ellos llegaron a Sitín. Cuando llegaron a Sitín, dice que allí estaba el pueblo de Moab. Dice que los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sabe lo que pasó? Dice que estas mujeres invitaron al pueblo a sacrificarle a los ídolos. Dice la Biblia que invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y dice que esto levantó, encendió el furor de Jehová. ¿Y saben lo que dice la palabra que pasó? Dice la palabra que Dios le habló a Moisés que tomara unos jueces y que empezaran a ahorcar a todos los hombres que habían fornicado con las hijas de Moab. Empezó una peste, una matanza en el pueblo de Israel. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que hubo uno de esos locos, porque hermano no se le puede dar otro nombre. Dice que fue y agarró a una de las mujeres, la metió en el campamento, se metió en la tienda y allí empezó a fornicar con la mujer. Dice la Biblia que vino un hombre llamado Fines, que era del pueblo de Dios, tomó una lanza y dice la palabra en el verso 8, dice que el hombre se metió en la tienda donde estaban estos dos y dice la palabra que los alanceó, o sea, les metió la espada, los atravesó a los dos por el vientre. Dice la palabra que cuando este hombre tomó esta actitud, dice que cesó la mortandad de los hijos de Israel. Para yo caminar con Dios, para que mis caminos sean agradables a Dios, hermano, yo me tengo que levantar en contra de todo lo que no sea conforme a la santidad de Dios. Para mí no puede ser un chiste la idolatría. Para mí no puede ser un chiste, hermanos queridos, todo lo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido como santidad. Usted sabe el valor del que se tuvo que armar este hombre para agarrar una lanza, meterse en esa tienda y matar a esos dos que lo que estaban trayendo era muerte. Ahora yo pregunto, ¿qué está trayendo muerte a nosotros? ¿Qué está trayendo la muerte espiritual? Para nosotros, hermanos, el evangelio ahora se ha vuelto demasiado liviano. El evangelio ahorita, hermanos queridos, es tan fácil. Es tan fácil como que usted le eche, no sé, porque yo veo que es más fácil que se diluya la sal que el azúcar. Hay azúcar que cuesta mucho para que se deshaga. Pero ahorita, los cristianos, ¿cómo vivimos? Mezclados. Usted llega a una reunión, usted llega a una fiesta, usted llega a una oficina, usted llega a un salón de clases y usted no sabe allí quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque el cristiano, si es posible, dice más groserías que el inconverso. Entonces, hermano, la iglesia, como dijo Cristo, nosotros somos la sal de la tierra. Y el Señor se aseguró y nos dijo que no perdiéramos el sabor, porque la sal, después que pierde el sabor, solo sirve para ser pisoteada y para ser hollada por los hombres. ¿Saben qué es terrible? Cuando un cristiano pierde credibilidad,
¿Saben qué es terrible? Cuando un cristiano pierde la autoridad. Porque el diablo primero te convence para que te vayas del lado de él y después se burla y te ridiculiza. ¿Cuánto? Y estos días de Navidad, bueno, yo no sé, no es que el venezolano es tremendo. Y mire, hermano, esto con pandemia y sin pandemia, ahora es que va a beber la gente. Eso no hay nada que detenga al venezolano. Estos días de Navidad son terribles. Cómo la gente te incita, cómo la gente, pero va y tómate una, pero chico, mira, pues si soy bobo, esa es la mujer tuya, no sé qué más. Y esa misma gente que te convence para que hagas lo que a Dios no le agrada, después que te ven haciendo lo que a Dios no le agrada, mira el evangélico ve, míralo, vení para que lo veas, porque eso es lo que hace el diablo, hermano. El diablo trata de seducirnos, de llevarnos a su terreno para después ridiculizarnos. Pero ¿saben qué está esperando Dios en este tiempo? Gente como Fines, que no les importe, que no les importe, que nos podamos levantar firmes, hermanos queridos, donde quiera que nosotros nos paremos. Pero levantarnos firmes, ¿qué? ¿Con religión? No, con la palabra. Yo he determinado, porque esa es la actitud de nosotros, yo he determinado caminar con Dios, y para que mis caminos sean agradables delante de Dios, nosotros tenemos que tomar a Dios como lo primero en nuestras casas. Está fuerte. ¿Sigo predicando, hermano? Es que yo voy a seguir aunque usted me diga que no. Olvídese de eso. Yo se lo dije. Pero esto fue lo que Dios me dijo que hablara. Porque, hermano, Dios está cansado. Dios está cansado de cristianos con doble vida. Yo hablaba hace rato con una líder y le planteaba cómo está la situación a nivel mundial. La gente que conocemos las escrituras. Hermano, mire, yo se lo dije a Winmar con lo que está pasando en los Estados Unidos y se lo voy a decir a usted. Ahorita los medios ya dieron por ganador a este señor. Yo de verdad que no sé. Yo lo que sí tengo seguro es esto. Si Dios permite que quien quede sea el catirito, ¿sabe lo que yo veo de parte de Dios? Que nos va a extender su misericordia por 4 años. Porque nosotros no podemos evitar que todo lo que está escrito en la palabra, que va a ocurrir en los últimos tiempos, eso va a ocurrir. ¿Qué le dije yo? Si va a ser como lo que está ahorita, pues simplemente lo que tenemos es que prepararnos. ¿Por qué razón? Porque esta gente han dicho que el mayor obstáculo que tienen ellos en América Latina para que se haga todo conforme a su plan han sido los protestantes. Y estamos seguros que por lo primero que van a ir es por la iglesia para empezar la persecución. Ahora, ¿le voy a pedir a Dios que no ocurra? No puedo, porque esa es una de las señales de los últimos tiempos. Que viene el movimiento de la pedofilia tan terrible que va a llegar un momento en que te van a aprobar la ley. Que si hay un loco de eso que se quiere enamorar de la chiquita tuya que lo que tiene son 4, 6, 8 años, no vas a poder hacer nada porque va a haber una ley que lo va a defender, porque no lo van a ver como pedófilo, lo van a ver como una ley que se llama preferencia sexual. Entonces, si te gustan los niñitos de 8, de 9 años, como padre no puedes hacer nada porque hay una ley que la van a autorizar, queramos o no queramos. La pregunta mía es, ¿cómo nos va a alcanzar a nosotros este movimiento que ya se está gestando si nosotros no hemos aprendido ahorita a tener un caminar con Dios, que Dios sea lo primero? Nos las vamos a ver un poquito feas. Por eso es que tenemos que tomar la determinación hoy de que nosotros vamos a caminar con Dios. Y voy terminando con esto, hermanos. ¿Qué significa caminar con Dios? No tener temor, como David. David se enfrentó a un gigante porque Goliat era un gigante. Y lo más tremendo fue que se enfrentó con un gigante con las armas que él conocía. ¿Cuáles eran las armas que él conocía? La adoración, la alabanza. ¿Cuáles eran las armas que David conocía? Con las que se había entrenado allá en el monte donde nadie lo veía.
cuando defendía las ovejas de los leones y de los osos. Y lo que fue a buscar son piedras. Cuando esa piedra fue lanzada de la honda de David a la frente de Goliat, ¿usted cree que esa piedra tenía la velocidad y la fuerza para tumbar a ese hombre? No, lo que movió la piedra fue el Espíritu Santo de Dios. Eso lo conocía David. Y por eso fue que se pudo enfrentar sin temor, y por eso fue que pudo decir en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos amados, ¿qué significa caminar con Dios? Mantener la calma en el Señor. Y eso sí nos cuesta, amado. Porque no somos tan impacientes, queremos ver de una vez los resultados de parte de Dios. Pero Pablo a nosotros nos da una lección. A Pablo Dios le había dado una palabra. Instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar lo que es sufrir por mi causa, y él va a dar testimonio de mí delante de reyes. Y Pablo experimentó un naufragio. Por 14 días no vieron el sol. 14 días sumidos en la más profunda oscuridad en medio del mar, sin tener cómo defenderse. Pero el día 15, Pablo se levantó y dice la palabra que motivaba a la gente: coman, ninguno de ustedes se va a morir, porque el ángel de Jehová ha estado conmigo y me ha dicho que yo tengo que testificar delante del rey. Hermanos, definitivamente no hay algo que aleje más de nosotros el temor, la preocupación, que una promesa que Dios nos haya hecho. Y a Pablo lo mantuvo en medio de esa tormenta la certeza, el saber que Dios estaba con él. Termino con esto. ¿Cómo yo sé que estoy caminando con Dios? Cuando yo camino con Dios, en mí el corazón arde por la presencia del Señor. La palabra habla en Lucas 24 de unos discípulos de Cristo que habían oído. Ellos iban conversando y dice la palabra que el Señor, después que resucitó, se les acercó. Y ellos iban hablando y dice la palabra que el Señor les dijo: ¿y ustedes de qué conversan? Y le dijeron: mi alma, eres el único que no sabe lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, del Señor, que unas mujeres están diciendo que fueron a la tumba y se les presentaron ángeles diciendo que el Señor había resucitado. Y dice la palabra que llegaron a Emaús y el Señor hizo como que se iba de largo. Y ellos le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Cuando el Señor entró allí, dice que se manifestó a ellos. Entonces los discípulos vieron que era el Señor. Y uno de ellos dijo: con razón, es que el corazón de nosotros ardía mientras Él iba con nosotros. Caminar con Dios significa que tu corazón arde por la presencia del Señor. Caminar con Dios significa, hermanos queridos, que pueden haber muchas cosas buenas en tu vida: un excelente esposo, una excelente mujer, el amor de los hijos, en mi caso los nietos, que ya los muchachos dicen que los cambié por los nietos. Una cosa tan tremenda. Pero hermanos, llega un punto en tu vida en que sabes que la presencia de Dios, el caminar junto a Él, no tiene precio. Porque hermanos, a menos que a Dios le plazca y puedas llegar a viejito con ese esposo, con esa esposa, pero si le da por enamorarse de otro o de otra, te quedáis mirando para San Felipe. Los hijos en algún momento se deberían de ir, es la ley. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que Él permanece para siempre. El salmista lo dijo, creo que es en el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Quiero que cierres tus ojos. Voy a repetirte las características de alguien que camina con el Señor. Tiene comunión con Dios. Persevera en lo que Dios le ha dicho.
Ay, Señor, lo que pasa es que yo creo que a mí no me toman en cuenta. Yo creo que la pastora tiene preferencia. Haga lo que Dios le mandó a hacer, hermano, persevere. Noé se pudo quejar y decirle a Dios que lo había escogido para hacer el ridículo delante de toda la gente. A él no le importó eso. Caminar con Dios significa que los caminos y los pensamientos de Dios yo los reconozco. Caminar con Dios significa que yo voy a ser valiente y yo voy a tener celo del Señor, de su presencia. Delante de mí, delante de ti, la gente no va a tomar el nombre del Señor en vano. Delante de ti, hermano, no vamos a manchar, no vamos a pisotear el nombre del Señor, sino que lo vamos a defender. Caminar con Dios significa no tener temor como David. Significa mantener la calma en el Señor, como Pablo la pudo mantener en la tempestad. Caminar con el Señor significa que nuestro corazón arde por su presencia. Puedes levantarte en esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo no sé cuáles de estas características con cuáles tú te puedes identificar. Y si tú puedes salir en esta hora con la convicción de que tú has estado caminando con Dios. En el corazón de Dios está la gente. En el corazón de Dios está el interés. Hermano, yo no voy a comprometer mis principios. Yo por quedar bien delante de los amigos, yo me voy a permitir reuniones donde se blasfeme el nombre del Señor. Porque yo quiero ser popular y porque yo no quiero que la gente me menosprecie. ¿Sabe que la Biblia habla en Primera de Juan que dentro del pueblo de Dios hay homicidas? La Biblia dice que los homicidas no entran en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué es un homicida? Alguien que asesina. ¿Y sabes qué es un homicida? Un chismoso, un murmurador, es un homicida. Entonces yo, porque me conviene la amistad, yo voy a aceptar que gente de la iglesia, que a gente que yo conozco los puedan escarnecer, arrancarle las tiras, porque me conviene más la amistad de esas personas. Aprende a caminar con Dios. Y vamos a ser como Fines. Vamos a defender la santidad de Dios. Vamos a defender la presencia de Dios. Vamos a defender, hermanos, Cabimas está demandando de una iglesia que se levante con hombres y mujeres que aprendamos a caminar con Dios. Levanta tu mano. Padre, en esta tarde ya yo clamo, Espíritu Santo de Dios. Señor, son tiempos determinantes que estamos viviendo. Son tiempos decisivos. Señor, estos tiempos son desafiantes. Y estos tiempos, Señor, nos traen, Padre de la gloria, exigen de nosotros una condición espiritual. ¿Cómo vamos a hacer sal en la tierra? ¿Cómo vamos a preservar la tierra de tanto pecado, de tanta corrupción? Si no mantenemos una identidad, si dejamos que las situaciones arropen y apaguen nuestra luz. Clamo por cada veriano en esta mañana, por cada padre de familia, clamo por cada madre de familia, clamo por cada líder en su casa, Señor. Dios mío, que aprendamos el valor de lo que representa caminar contigo, porque es lo único, Señor, que va a preservar nuestras vidas hasta la eternidad. Que tu temor caiga sobre nosotros, no el miedo, no el temor de los hombres, el temor tuyo, que es el que me libra de pecar, el temor tuyo, que es el que me motiva a vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús las fuerzas, la fortaleza para poder seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, con sus ojos cerrados, quisiera ver a alguien que nos visite por primera vez y que todavía no es cristiano.
que nunca ha tomado la decisión de invitar al Señor a su vida, este es el mejor momento para hacerlo. ¿Sabes que haber nacido en un hogar con padres cristianos no te asegura que te vas a ir al cielo? Porque al cielo nos vamos los que tenemos el nombre escrito en el libro de la vida. Y para que escriban nuestro nombre en el libro de la vida, tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál? Aceptar a Cristo, aceptar el sacrificio que hizo Jesús. Y es la invitación que yo te hago en esta hora. ¿Habrá alguien en esta hora que nunca ha aceptado a Cristo y lo quiere hacer? Si lo quiere hacer, hermanos, pase. Si no, vamos a orar. Y clamo al Señor para que esta palabra nunca se nos olvide. Esta palabra quede grabada en nuestros tuétanos. Esta palabra llegue al espíritu nuestro. Y que esta palabra pueda traer gozo, alegría y paz en el nombre de Jesús.